Queridos amigos, hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que no hay una sola verdad? Bueno, esa idea viene del relativismo, y aunque a muchos no les gusta, en realidad tiene mucho sentido si la entendemos bien. Primero hay que aclarar algo importante. La ciencia y la cultura no son lo mismo. La ciencia busca verdades claras, universales, comprobables. Pero la cultura es otra historia. En la cultura caben muchas formas distintas de pensar y vivir, y ninguna tiene que ser la correcta. El relativismo no dice que todo sea mentira, ni que nada importe. Más bien nos recuerda que la verdad depende del contexto, de la historia y de cómo miramos al mundo. Lo que para una sociedad es lógico o correcto, para otra no puede serlo. Y eso pues no está mal. Al contrario, refleja la diversidad y la riqueza de la experiencia humana. Algunos filósofos dicen que no podemos afirmar que una cultura es mejor que otra, porque eso sería muy arrogante. Pero tampoco se trata de decir que todas las culturas son iguales. En este caso, el relativismo cultural no dice que todo da igual, sino que pueden existir varias verdades, válidas al mismo tiempo, dependiendo del contexto. Y ojo, esto no también pasa en la ciencia. Aunque la ciencia busca verdades universales, pues esas verdades también dependen de cómo percibimos el mundo. Nuestro conocimiento no viene del aire, viene de nuestro cerebro y de nuestra relación con el entorno. Así que, en cierto modo, incluso la verdad científica es relativa, no absoluta. Como podemos darnos cuenta, ¿sí?, de cómo nuestro cerebro ha evolucionado con el tiempo y cómo eso cambió la manera en que entendemos el mundo. No solo creció en tamaño, también se volvió más complejo, desarrolló el lenguaje, la memoria, la imaginación y la capacidad de resolver diferentes tipos de problemas. Podemos decir que el cerebro es como una máquina que se fue puliendo poco a poco. Una máquina que nos permite sobrevivir, pensar, crear y darle sentido a lo que vivimos. Nuestra forma de entender la realidad depende de esa evolución, pero también del contexto social e histórico en el que vivimos. Por eso, no existe una única forma correcta de ver el mundo. La ciencia es tan poderosa, sí, pero no es la única forma de entender la realidad. La verdad cambia según la cultura, la época y la manera en que la percibimos. Incluso la teoría de la relatividad en la ciencia nos enseña algo parecido. Cosas como el tiempo, la masa o la distancia dependen del punto de vista del observador. Pero eso no significa que el mundo no exista si nadie lo ve. Solo significa que nuestra percepción siempre está influida por nuestra perspectiva. A veces pasa que una teoría científica funciona tan bien que creemos que es la única forma correcta de cómo nosotros podemos ver el mundo. Pero esa es una trampa, ¿sí? Olvidamos que toda teoría es solo una interpretación más de la realidad, no la realidad en sí. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo no nos muestran el mundo tal cual es, sino de una forma que nos ayuda a vivir mejor. Por ejemplo, los murciélagos no ven con los ojos, usan el eco para orientarse en la oscuridad. No es una imagen exacta
de la realidad, pero les funciona. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestras sensaciones, como el hambre o el miedo, no buscan decirnos una verdad absoluta, sino empujarnos a actuar. Y si hablamos de verdad, en este caso dice que la verdad es algo que coincide con la realidad, pero conocerla por completo es casi imposible. ¿Por qué? Porque la ciencia intenta acercarse paso a paso, siempre con dudas, con errores, con nuevas cosas para descubrir. En otras palabras, la verdad es una meta, no un punto fijo. También, si hablamos del arte, ¿sí? Y aquí viene algo muy bonito. Cuando una obra de arte nos toca, nos hace sentir que descubrimos una verdad profunda sobre nosotros o sobre el mundo, ¿sí? Pero esa verdad también depende del contexto cultural. Lo que nos conmueve o nos hace pensar cambia según la época y la sociedad en la que vivimos. El arte, la ciencia y la cultura están en constante cambio, constante movimiento. Todas buscan nuevas formas de ayudarnos a entendernos mejor, de sentir, de pensar, de crecer. Por eso creer que existe una sola verdad universal o única cultura correcta, pues es un error creer esa parte. Al final, la experiencia humana es diversa y eso es justo lo que hace tan valiosa cada cultura, cada ciencia, cada forma de ver el mundo tiene algo que aportar. Gracias.